Vamos a derivar la siguiente función. La función f en x, el seno de x a su vez elevada a otra función trigonométrica, coseno de x. Y queremos hallar, repito, la primera derivada de la función. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos la función está en una variable, que es la variable x, pero la variable aparece en este caso en una potencia. Aparece en la base y en el exponente. Y no tengo ninguna propiedad que me permita directamente calcular como una regla la derivada de una función que aparezca la variable en la base y el exponente. Sabemos hacer lo siguiente, si vemos la variable en la base y un número en el exponente, entonces sabemos derivar esta expresión, sería n por x a la n menos 1. Si tengo una expresión, por ejemplo, e a la x, y quiero derivarlo, donde la x aparece en el exponente y la base no es x, yo sé derivarlo. Pero yo no sé derivar, no tengo reglas para derivar cuando la base es variable y el exponente es variable. Esta no tengo como regla para derivarlo. Entonces aparece la variable tanto en el exponente como en la base. Entonces habría que aplicar otro tipo de derivada. Y en este caso, esta función, cuando aparece la variable tanto en la base como en el exponente, se llama función trascendente. Y estas funciones, para derivarlas, nos vamos a apoyar en las propiedades de los logaritmos. Y planteamos lo siguiente. Si, digamos, y es igual a x, si tengo una expresión de una igualdad, yo podría aplicar logaritmo a unos miembros. Y decir que si y es igual a x, el n de y va a ser igual al n de x. Yo podría aplicar logaritmos en ambos casos y se mantiene la igualdad. Si una expresión es igual, entonces sus logaritmos son iguales. O viceversa, si los logaritmos son iguales, sus argumentos x y y son iguales. Entonces podemos aplicar esta expresión en este tipo de ejercicio precisamente porque existen propiedades de logaritmos que me permiten transformar esta expresión. Recuerden que f en x no es más que y. Entonces escribimos y igual, en este caso, al seno de x elevado al coseno de x. F en x es más que y. Y es igual a una expresión con respecto a x. Estoy aquí en este paso. Por lo tanto, vamos a aplicar logaritmo en ambos casos. Ln de y igual a ln de esa expresión. Seno de x elevado al coseno de x. Y esto me va a permitir simplificar la expresión. Y la expresión que quiero simplificar es la siguiente. Yo quiero eliminar esta variable del exponente. Y precisamente apliqué el logaritmo y no es un problema de capricho, es un problema sencillamente que es permitido. ¿Cómo se puede eliminar esta expresión que contiene x en una potencia con logaritmo? Y recordemos lo siguiente. Si yo tengo logaritmo log en base a de una b a la n, tengo el logaritmo de una potencia, recuerdo que puedo pasar el exponente delante del logaritmo y dejar el logaritmo de la base con la base del exponente. Es decir, si tengo el logaritmo de una potencia, puedo pasar el exponente delante del logaritmo, como propiedad del logaritmo. Esto me permite este coseno que aparece en el exponente, antes de derivarlo, pasarlo delante del logaritmo. Me quedaría coseno de x por ln del seno de x. Como propiedad del logaritmo. ¿Qué ha pasado entonces? He podido eliminar la variable exponente. ¿Cómo? Aplicando la propiedad de la potencia del logaritmo. Y a partir de aquí entonces vamos a derivar ambos miembros. Derivo miembro izquierdo y derivo miembro derecho. ¿Cómo derivaría logaritmo de y? El logaritmo de y daría como y' sobre y. 1 sobre y por y'. Y a la derecha tengo el producto de dos funciones. ¿Cómo daría un producto? Recordamos que el producto de f por g, cuando aparece un producto, sería derivada de una función por la segunda función sin derivar, más, ahora invertimos el orden, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que esta es la regla de la derivación del producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a empezar a derivar. El coseno sería una función, sería derivada de la primera función por la segunda, que es el logaritmo del seno de x sin derivar,
más, ahora invierto el orden, la primera función, que es el coseno, no la derivo, y entonces vamos a derivar la segunda, que es el seno de x con su logaritmo. Sería derivada de la función por la segunda derivada más la primera por la derivada de la segunda. Y me quedaría y' sobre y igual. Y vamos entonces a recordar ahora cómo deriva el coseno. Recuerden que trigonométricamente el seno deriva, el coseno deriva con menos seno de x por ln del seno de x más coseno de x, no voy a derivarlo, y el logaritmo, ¿cómo deriva? Recuerden que el logaritmo deriva como la derivada de su argumento sobre su argumento, que es la derivada de el logaritmo. Derivar el argumento sobre el argumento. Nos quedaría por aquí y' sobre y igual. Esta expresión se quedaría igual, menos seno de x por ln del seno de x más coseno de x por, vamos a derivar el seno, derivaría como coseno de x sobre seno de x. Y me quedaría entonces y' sobre y igual a menos seno de x por ln del seno de x más, aquí puedo multiplicar coseno por coseno, me quedaría coseno cuadrado de x sobre el seno de x. Ya hemos derivado todas las expresiones. ¿Qué queremos hallar? F' en x. Y f' en x no es más que y'. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar y'. Es decir, este y que está dividiendo, vamos a pasarlo al miembro derecho multiplicando. De y' igual a y que multiplica a toda la expresión que me quedó. Menos seno de x por el logaritmo del seno de x más coseno cuadrado de x sobre el seno de x. Y lo que nos queda es lo siguiente. Ya tengo planteado que es y'. Y' recuerden que no es más que f' en x. Pero yo debo poner la derivada de función de x y tengo y aquí. Y esta y debo sustituirla. Aquí me quedaría lo mismo. Menos seno de x por ln del seno de x más coseno cuadrado de x sobre el seno de x. Y repito, esta y que aparece aquí no puedo dejarla porque toda la derivada tiene que estar en función de la variable x. Pero ¿quién es y? Y no es más que esta expresión. Por lo tanto, y la voy a sustituir por la expresión original, que es seno de x elevado a la coseno de x. Y me quedaría en esta forma la derivada de esta función. F' de x, la derivada de la función, es el seno de x elevado al coseno de x por la expresión que resultó de derivar el producto aplicando la expresión con el logaritmo aplicando sus propiedades. Y aquí hemos tenido la forma de hallar la derivada de una función trascendente donde la variable aparece en ambos casos en la base y en el exponente de la potencia. Repito para terminar, siempre que aparezca un tipo de función trascendente, aplico propiedad del logaritmo a los ambos miembros. Y por la propiedad del logaritmo, que me dice que el logaritmo de una potencia, puedo pasar el exponente delante, paso el exponente que tiene la variable delante multiplicado por el logaritmo y elimino entonces la variable exponente. Y a partir de aquí aplico la derivada para cualquiera de los casos que nos puedan plantear.